Bienvenida, bienvenido. Y en este video te voy a hablar sobre el eneagrama y el ego, ¿ya? En el fondo, ¿para qué sirve el eneagrama? Está bien vinculado con el concepto de ego, ¿cachai? Ego versus verdadero ser, etc. A ver, si hablamos de ego y de verdadero ser, ¿ya? Podemos decir que el ego se enfoca en los resultados, mientras que el verdadero ser se enfoca en el proceso, ¿ya? ¿Qué tiene esto que ver con el eneagrama? Y bueno, perdón, está muy bien enunciado nomás. El ego se enfoca en el resultado. ¿Qué significa que se enfoque en el resultado? Que en el fondo mira lo que quiere lograr y la forma de lograrlo, lo que se demore, y también el hecho de vivir y experimentar todo el camino que hay que recorrer hasta lograrlo. Al ego le da un poco lo mismo, incluso le aburre, ¿cachai? Mientras que el verdadero ser, para él en el proceso es donde está como el premio, ¿cachai? Es donde está el disfrute, la satisfacción, ¿cachai? El ego, como quiere resultados, cuando logra un resultado, ese resultado pierde validez y ya empieza a pensar en otro y finalmente nunca está contento ni satisfecho. El verdadero ser siempre está entretenido, ¿cachai? Con los procesos que vive. Bueno, en ese sentido, igual todavía está explicado muy por encima, pero bueno, es un video corto este. Entonces, en ese sentido, el eneagrama se enfoca más en el proceso, o sea, tiene que ver con ir a encontrar o descubrir a nuestro verdadero ser, ¿ya? ¿Por qué se enfoca en el proceso? Porque cuando yo empiezo a conocer el eneagrama y sé cuál es mi eneatipo, que a todo esto no es como el zodiaco, por ejemplo, que uno con la fecha de nacimiento sabe cuál es su signo, ¿cierto? Sino que esto es mucho más como empírico. O sea, yo necesito conocer el eneagrama por un lado, conocer a la persona por el otro, o a mí, observarme, ¿cachai? Y de ahí, de esa observación de las dos cosas, del eneagrama y de la persona, es de donde yo como que entiendo cuál es el eneatipo de la persona, ¿ya? Es un trabajo también como que exige más de uno mismo, más actividad de uno mismo, más estar más involucrado que, por ejemplo, el zodiaco, porque el zodiaco es súper pasivo descubrir cuál es el signo, pues. O sea, yo con mi fecha de nacimiento sé mi signo y listo, y no tengo que hacer mucho esfuerzo más allá de eso, ¿cachai? No digo que el zodiaco sea pasivo, después el zodiaco tiene otras complejidades que son muy interesantes y bonitas también, pero en el sentido de descubrir cuál es mi eneatipo o cuál es mi signo zodiacal, el eneagrama exige estar mucho más involucrado, ¿ya? Bueno, una vez que yo descubro cuál es mi eneatipo, lo que el eneagrama me propone, en el fondo, es un camino hacia el desarrollo personal, que la idea es que, bueno, que la dirección vaya hacia una mirada más colectiva también, más como conectada, más transpersonal. Pero eso, el objetivo es como desarrollarme, poder ser mejor cada día, poder estar más satisfecho de la vida, poder pasarlo mejor, ¿ya? Poder ser más aporte para mi vida y para la del resto. Y en ese sentido, entonces, el eneagrama pone el foco en el proceso de ir evolucionando, ¿ya? Cuando uno empieza a estudiar eneagrama, uno rápidamente se da cuenta que en realidad como el nivel de máxima sanidad, por así decirlo, o de integración, de máxima integración que propone el eneagrama para cada eneatipo, para cada tipo de personalidad, ese nivel de máxima integración o sanidad es prácticamente inalcanzable. Es muy raro que alguien lo alcance. En realidad hay que ser como un iluminado que viva, no sé, en la India y tenga un templo, no sé, en verdad estoy un poco caricaturizando la situación, pero es bien poco probable alcanzar eso, ¿ya? Pero lo que sí es muy posible es hacer el camino en la dirección
hacia ese nivel de máxima realización, de máxima sanidad, de máxima integración. Y por eso es que entonces digo que el eneagrama se enfoca en el proceso antes que en el resultado. Es en el proceso, cada vez que yo me doy cuenta que logro estar más integrado en mi tipo de personalidad, que logro ser más consciente de lo que hago, de mis razones, etcétera. Cada nuevo nivel que alcanzo en ese sentido es una satisfacción, pero no por haber alcanzado un nivel que previamente yo haya tenido como allá quiero llegar, sino que porque ese es el proceso, como ir paso a paso recorriendo un camino que me lleva a un lado, a un lugar, a una meta que probablemente nunca voy a alcanzar, pero no importa, eso no importa, ¿ya? Lo que importa es avanzar. Bueno, por otro lado, si volvemos a la idea de ego y verdadero ser, el ego es inclusivo, ¿ya? El verdadero ser es inclusivo, mientras que el ego es separatista, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? El ego divide, el ego dice, este soy yo, este eres tú, eso es el resto, ¿ya? Somos todos entidades distintas, no me toquen mis cosas, acá esta es mi propiedad privada, ¿ya? Este es mi límite, de acá no te pasas, ¿cachai? Que a veces es bueno también tener límites, pero en fin, no estamos hablando de eso ya es entrar muy en detalle, pero la diferencia con el verdadero ser, que es inclusivo, es que el verdadero ser entiende que estamos todos conectados finalmente, que lo que yo hago te afecta a ti, lo que tú haces me afecta a mí, y lo que hacemos le afecta a todo el resto, ¿cachai? Que todo tiene resonancia en todo, ¿cachai? Bueno, el eneagrama, en su camino de integración, como dije, o en su camino hacia estar más sano en la personalidad, también nos muestra que en la medida que uno más sano está en su eneatipo o más integrado, más se empieza a parecer a los otros eneatipos, ¿cachai? Empiezan a haber menos diferencias entre mi eneatipo y los del resto, porque finalmente yo cuando me empiezo a sanar, empiezo a integrar lo que le falta a mi eneatipo. ¿Y qué es lo que le falta? Lo que tienen todos los otros eneatipos, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, eso, pues como que el eneagrama también es inclusivo, ¿ya? Tiene que ver con una mirada en la cual yo no pretendo ser el centro de atención, yo no pretendo ser el protagonista, yo no pretendo que en el fondo la realidad gire en torno mío para la satisfacción de mis deseos, sino que yo me entiendo a mí mismo o misma como una instancia de la realidad, ¿ya? Que para mí es muy importante, obvio, la instancia de mí mismo, de mi vida, pero en realidad para el resto es igual que cualquier otra, ¿cachai? Y en ese sentido, cuando nos empezamos a integrar, lo que digo, empezamos a parecernos con los otros eneatipos cada vez más, ¿ya? Perdón, es que tengo un torpeo acá abajo. Control del cuerpo, ya. Claro, ya. Es que para alcanzar, estoy eligiendo los puntos más importantes. El verdadero ser es responsable. El ego es víctima, ¿ya? Para el ego, lo que le pasa es culpa del resto. Cuando le pasa algo malo, es el mundo, es el resto, es el vecino, es, no sé, la hermana, es el pololo, el amigo que me hizo. ¿Por qué me hicieron eso? Si yo había sido tan bueno. ¿Cómo pudo decirme, hablarme así? ¿Pero qué se cree? Siempre yo soy víctima del otro. El otro me agrede, me ataca, me daña. ¿Ya? El verdadero ser, como digo, en cambio, es responsable. ¿Y qué significa que sea responsable? Que dice, bueno, si es que el otro me dijo tal cosa o me respondió de una manera que no me gustó, ¿qué hice yo para que el otro llegara a responderme eso, po? ¿O qué señales le di al otro que el otro pensó que me podía hablar así? ¿Cachai? Pero pongo el ojo en mí, o sea, en el fondo, no en el sentido de ser el protagonista, sí en el sentido de ser responsable, de cuál es mi parte en todo esto, qué es lo que yo puedo mejorar de mí
para que la situación hubiera sido distinta o sea distinta en el futuro, ¿ya? Y el eneagrama es lo mismo, po. Cuando yo empiezo también a estudiarlo, a conocer mi eneatipo, empiezo a entender que hay formas de mi eneatipo que son más víctimas, más hacia el ego, más desintegradas, más insanas, y hay formas de mi eneatipo que son que tienen que ver cuando yo me empiezo a ser responsable de mí mismo, de lo que yo hago, de mis acciones, de mi vida, de lo que me pasa, ¿ya? Entiendo que lo que me pasa es responsabilidad mía, no del resto. Incluso, si me pasa algo que socialmente todos entienden que es culpa del otro, no sé, por ejemplo, que me roben, que, no sé, que me insulten en la calle, ¿cachai? A lo mejor socialmente, culturalmente, todos te van a decir, no, pero en realidad, ¿qué le pasó a esa persona? Está loca, ¿cómo se le ocurre decirte algo así en la calle si no te conocía? ¿Cómo te roba? Es un ladrón, tiene que ir preso, ¿cachai? Bueno, el eneagrama y el verdadero ser no lo piensa así, sino que piensa, bueno, ¿qué habré hecho yo para que esto llegara a este punto? ¿Qué habré hecho yo, incluso como parte de una sociedad? ¿En qué aporté yo a la sociedad? Para que en esta sociedad existiera gente que siente deseos de robarme, violarme, matarme, etcétera, ¿cachai? Yo no digo que uno empiece a aceptar eso como algo bueno. Obviamente nadie quiere que le pasen esas cosas, pero incluso con el dolor que pueden implicar algunas situaciones, yo empiezo a entender que esas situaciones, a pesar del dolor que siento, son responsabilidad mía, ¿cachai? Que cuando yo pongo el ojo en mi responsabilidad, todo puede mejorar. Cuando yo me victimizo y culpo al otro, todo va a seguir siempre igual. Nada va a cambiar, ¿cachai? Bueno, y eso, pues, y el eneagrama en el fondo muestra cómo hacer ese recorrido para ser cada vez más responsables de mí misma, de mí mismo, ¿ya? Por último, el último punto, ya, claro, que el verdadero ser, es consciente, mientras que el ego es reactivo. ¿En qué sentido? Consciente significa que yo me miro cuando tengo alguna emoción, un impulso, cuando quiero hacer algo, cuando quiero dar una respuesta, me autoobservo y evalúo si esa respuesta realmente va a ser positiva, va a ser positiva, va a traer buenas consecuencias, va a ser buena para todos o no, ¿cachai? El verdadero ser es reactivo, actúa desde sus condicionamientos previos, desde sus miedos, desde lo que aprendió en la infancia, ya desde sus defensas aprendidas en la infancia, y desde ahí es que simplemente, no sé, pues frente a una situación, por ejemplo, en que me insultan, yo voy y insulto peor de vuelta, porque eso aprendí en la infancia, atacar peor cuando me atacaran. O me insultan y me escondo, ¿cachai? Desaparezco, porque eso aprendí en la infancia, a esconderme cuando me atacaban. Cada uno tiene sus mecanismos de defensa, pero finalmente igual son reactivos. Reactivos es que no hay una conciencia, no hay un autoobservarme, no hay un mirar ese impulso o esa reacción que voy a tener antes de tenerla para poder darle el mejor curso, para lograr los mejores resultados para mí y para el resto, ¿ya? El verdadero ser, como digo, se mira, se observa, es consciente. El eneagrama es un camino hacia la conciencia, hacia ser cada vez más conscientes de nosotros mismos, a ir soltando estas como reacciones más reactivas y eso, pues, y a finalmente tener vidas en las cuales yo cada vez sea más dueño de mi vida y sea menos y esté menos a merced incluso de mí mismo, de mí misma. Y por último, antes de terminar, cortito, el eneagrama y el verdadero ser fluyen con la vida, mientras que el ego se opone, la retiene, quiere cambiarla, se enoja, ¿ya? Porque las cosas son como son. El eneagrama fluye, se sube al carro de la vida y va con eso, y desde ahí es de donde intenta moverse y accionar y etcétera. Eso, este último para que lo reflexionen un poco ustedes porque no voy a alcanzar el video y eso, y que ojalá les sirva y que estén súper bien. Recuerden que pronto voy a informar el tema del curso que voy a hacer de eneagrama, que lo estoy preparando y está quedando súper bonito, y que estén muy bien. Adiós.